Buenas tardes. Queremos recordar que los jóvenes de GAP pueden subir de una vez hacia sus clases y también tenemos a la cuna. Si usted tiene bebés de brazos, en el segundo piso tenemos a la cuna y los niños también están en sus clases. Queremos en esta tarde seguir en la línea de tiempo con Dios. No sé cuántas personas tienen tiempo con Dios o llevan tiempo con Dios aquí en la iglesia. Yo quiero que levanten su mano. Para los que no, tiempo con Dios es un devocional que nosotros tenemos como iglesia y hay una particularidad en este devocional que nos permite a nosotros iniciar un libro y terminarlo. Entonces, como iglesia también nosotros lo tenemos, entonces queremos animarle que usted pueda tenerlo. Está terminando ¿qué libro en este mes? ¿Qué libro está terminando? Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y va a comenzar otro libro. ¿Cuál es? Proverbios. Sí, está terminando hoy y comienza Proverbios. Entonces, ojalá que nosotros podamos ir en esa línea. Y también yo quiero animarlos a algo, a que ustedes puedan traer su Biblia. Sí, no sé qué pasaría si yo le digo, Juan, en la medida que yo voy leyendo no proyectes aquí. Entonces queremos que usted traiga su Biblia. Yo sé que ahora existen estos aparatos electrónicos, pero hay una facilidad en esto, que uno puede a veces subrayar, escribir. Sí, en la medida que uno va en la vida cristiana avanzando, a veces uno coloca fechas o coloca algo que Dios le habló, ¿cierto? Y qué especial regresar y ver cómo la palabra de Dios ha sido fiel, cómo Dios ha sido fiel. Entonces, de pronto nosotros utilizamos esas agendas electrónicas para recordarnos algo. Y yo quiero que usted pueda, esta noche o mañana, que pueda escribir, necesito llevar mi Biblia a la iglesia. Y que pronto el domingo en la mañana empiece a sonar ese pitico y usted vaya y la toma de su biblioteca, la toma de su mesa de noche y que usted la pueda llevar. Señor, tú me vas a hablar algo y que usted pueda subrayar. Sí, entonces queremos que eso sea algo, que volvamos a retomar ese hábito de traer la Escritura. ¿Creemos que la Escritura es la autoridad máxima? ¿Sí? ¿Sí es o no? Si es esa autoridad máxima, que nosotros la traigamos. Entonces, si es esa autoridad máxima y creemos que Dios nos habla a través de eso, muchas veces en situaciones que estamos en nuestra vida, lo que tenemos que hacer es, ¿y qué nos dice la Escritura de esto? ¿Y qué nos dice la Biblia sobre esto? Porque hay muchas ideas que surgen. Entonces empecemos nuevamente a traer la Escritura. Estuvimos cantando y había una frase, una palabra que estaba ahí, que es por el poder de tu amor. Y vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20. Y lo vamos a leer. Y yo quiero que usted pueda ir conmigo ahí, porque Pablo está preso, él está en la cárcel, y estando en la cárcel escribe esta carta a los Efesios. Pero al final de esta carta él ya viene hablándoles acerca de lo que Cristo ha hecho, cómo el creyente es sellado por el Espíritu Santo, cómo nuestros pecados han sido perdonados y cómo es por gracia, no por obras. Efesios 2, 8, 9 nos los dice. También nos dice que nosotros debemos revestirnos de la nueva naturaleza en Cristo y dejar esa antigua naturaleza que está viciada con el pecado y el engaño. También habla acerca de la unidad de la iglesia y Pablo les anima a eso. Pero también les habla acerca de cómo vivir como hijos de luz, cómo vivir como hijos de Dios. Y lo pone de una manera práctica. Lo pone en el contexto del esposo y la esposa, lo coloca en el contexto de los siervos y los amos, lo coloca en diferentes contextos, pero al final, en el texto que vamos a leer,
Él les dice, al ser hijos de Dios, al ser creyentes, ustedes, cada uno de nosotros, vamos a tener una lucha espiritual. Hay una lucha. Y aquí Pablo les va a decir qué es lo que tienen que hacer. Versículo 10, capítulo 6, les dice, por último, les he escrito de todo esto, pero ahora quiero decirles algo más. Fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente, ¿a qué? A las artimañas del diablo. Para que puedan hacer frente a los engaños, para que puedan hacer frente a las metodologías del error que tiene Satanás. Dice el 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Pablo les está diciendo, mire, hay unas fuerzas espirituales, hay unos poderes que están en el mundo moviéndose, que no se ven, pero que están ahí. 13, por lo tanto, nuevamente les dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin. ¿Con qué? Con firmeza. 14, manténganse firmes con el cinturón de la verdad. Y yo quiero que, por eso les decía, traigan la escritura para que usted empiece a subrayar esta palabra. Porque la armadura de Dios que vamos a leer consta de seis armas que Dios nos ha dado. Entonces la primera es, ceñidos con el cinturón de ¿qué? Verdad. Protegidos con la coraza de justicia, verdad y justicia. Calzados con la disposición de proclamar ¿qué? El evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de ¿qué? La fe. Ya vamos por la cuarta, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Subraye esos 6 elementos, de 6 armas que Dios nos ha dado para la lucha espiritual. Versículo 18. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Esta carta estaba escrita a los Efesios, pero en otras ocasiones yo he dicho, leámosla como si fuera para nosotros, la Iglesia Cristiana Confraternidad Unicentro, pero también como si fuera para cada uno de nosotros. Sí, entonces, aquí aparece un panorama general y unas realidades. Una realidad es que hay una lucha espiritual y no podemos hacer caso omiso de esto. Hay una lucha espiritual con los creyentes, ¿sí? Frente a poderes y autoridades. Como creyentes, como hijos de Dios, vamos a tener una lucha espiritual. Lo querramos o no lo querramos. Ahí está diciendo Pablo, miren, no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra fuerzas espirituales que se mueven en el mundo. Pero él inicia en el versículo 10 diciéndoles, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Y él les va a decir cómo deben hacerlo. Pero quiero decirles que solamente se pueden fortalecer con el poder del Señor los que son creyentes. Y Pablo mismo lo empieza a explicar en la carta a los Efesios. Y me gusta esto porque la misma carta explica quiénes se pueden apropiar de eso. Capítulo 1, versículo 13. Por eso yo les animaba a traer la escritura, porque uno puede ir atrás, adelante, subrayar, colocar. Capítulo 1, versículo 13. Dice, en él también ustedes, a los que les estaba escribiendo, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Los creyentes, los que han creído en el mensaje de la verdad, han sido sellados por el Espíritu Santo. Los que hemos sido sellados por el Espíritu Santo podemos apropiarnos del poder de Dios. Podemos empoderarnos con ese poder.
que viene solamente de Dios. Capítulo 2, versículo 4, ¿qué nos dice? ¿Quiénes se pueden empoderar? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por su gracia han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar en las regiones celestiales. Pablo les está hablando a aquellas personas que han sido selladas con el Espíritu Santo de Dios. No todas las personas se pueden apropiar del poder de Cristo. No todas las personas. Pablo mismo nos explica en esa carta en qué consiste ese poder. Capítulo 1, versículo 19. ¿Qué nos dice? Capítulo 1, versículo 19. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder. ¿A favor de quién? De los que queremos. Solamente necesitamos creer para que el poder de Dios opere a favor nuestro. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejercitó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. El poder de Cristo está por encima de cualquier otro poder, dominio, autoridad o gobierno. Ese es el poder del cual nosotros necesitamos apropiarnos, empoderarnos, adueñarnos. Por eso Pablo les dice, por último, en medio de todo lo que les he escrito, ustedes van a tener una lucha espiritual. Aprópiense del poder de Dios, aprópiense del poder de Cristo. Y ese poder es un poder irresistible, nadie puede hacer frente a ese poder. Pablo lo describe así como lo leímos. Una vez que les dice, aprópiense del poder de Dios, ¿qué les dice? Revístanse de toda la armadura. Y aquí tenemos una armadura. Como les decía, Pablo estaba preso. Y en ese tiempo el estar preso era que el soldado romano estaba agarrado con él. Y Pablo de pronto estaba escribiendo, imaginémonos eso. Y él estaba diciendo, vea, este soldado romano tiene una armadura. Y él empieza a hacer esa analogía fantástica, porque es una analogía que nos va a mostrar cómo nosotros podemos luchar contra el enemigo. Y empieza a hacer esa analogía. Y yo les dije, hay 6 elementos. ¿Cuál es el primero? La verdad. ¿Y la une con qué? Con el cinturón de la verdad. Creo que para nosotros los hombres el cinturón es importante, ¿no? ¿Cierto? A veces si uno no tiene el cinturón, ¿qué pasa? ¿Sí? Pero creo que cuando le dicen a uno, póngase los cinturones y amárrese bien el cinturón, ¿cierto? Amárrese bien el cinturón. Eso mismo estaba haciendo este cinturón de la verdad. Está uniendo todas las partes de la armadura para que el soldado pudiera correr bien, para que pudiera estar en la batalla. Y estaba diciendo aquí, cíñanse el cinturón de la verdad. Y tiene que ver con veracidad. Todo lo que nosotros vamos a ver se relaciona con Cristo. Cristo fue veraz. Como hijos de Dios, nosotros debemos andar con la verdad. Ande en la mentira, en el engaño, y todo se desbarata. Si usted va a luchar espiritualmente contra Satanás para estar firme, lo primero es, hable la verdad. Sea veraz, sea sincero. ¿Cuál es el segundo elemento? Justicia. Justicia. ¿Y lo asocia con qué? Con la coraza. Aquí tapaba las partes más frágiles, el corazón, los pulmones. Habla acerca de la justicia. Nosotros hemos sido justificados por Cristo y somos santos. Y tiene que ver con la integridad, con las motivaciones que yo tengo en mi corazón, que yo tengo aquí adentro. Entonces empezamos a mirar esas armas que Dios me ha dado a mí para la lucha espiritual. Yo sé que hay una corriente de los 80s, de los 90s que se llamaba la guerra espiritual. Sí, yo pienso que algunos de aquí pudieron escuchar, pero la palabra de Dios no nos habla de una guerra espiritual. Nos está hablando de una lucha, de cómo defendernos, de cómo mantenernos firmes. Sí,
Por eso yo les decía, tenemos que volver a la Escritura a ver qué nos dice. Porque hay una guerra espiritual, porque a todo le vemos que el culpable es ¿quién? El diablo o Satanás. La Escritura nos dice que nosotros tenemos 3 enemigos. Alguna vez Eduardo Mercon habló sobre eso. Los 3 enemigos del creyente, ¿cuáles son? El mundo, la carne, que se está refiriendo a mi naturaleza, y Satanás. Y él nos decía, el más peligroso de todos, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? ¿Cuál? La carne, yo mismo, porque lo tengo aquí adentro, porque está aquí. Pero a ese le damos más importancia al diablo. Y nuestros comportamientos, nuestras actitudes, lo que nos pasa en la vida, decimos, eso es Satanás. Fuera espíritu de mentira, decimos así. Pero si nosotros no andamos con la verdad, nosotros estamos dando cabida al enemigo. ¿Cuál es el tercero? El tercero que nos habla aquí. ¿Cuál es? Pónganse el calzado, ¿sí? El deseo de predicar el evangelio de la paz. Y aquí están las botas. Era importante para el soldado romano su calzado. Importante porque le mantenía firme en su lucha contra el enemigo. Y es importante que nosotros estemos con el deseo de llevar el evangelio de la paz. El enemigo está interesado en ¿qué? En la guerra, la destrucción, la división. Es otro elemento, el arma, del evangelio de la paz. Tener en nuestro corazón el deseo de hacerlo. ¿Cuál es el cuarto? La cuarta arma que tenemos para la lucha espiritual. Póngase el escudo ¿de qué? La fe. Y la fe está relacionada con la confianza en Dios, con lo que dice su palabra, con lo que dicen sus promesas. La palabra en Romanos nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si yo no leo la Escritura, si yo no estoy constantemente yendo y mirando qué me dice Dios, mi fe va a estar siendo minada, mi fe va a estar siendo vulnerada siempre. Y había algo que caracterizaba ese escudo. Aquí está pequeño, pero ese escudo tenía como 1,40 de largo y 40 centímetros. Cubría a todo el soldado romano, lo cubría. ¿Y qué quiere decir eso? Todas las áreas de nuestra vida tienen que estar cubiertas por la fe. De pronto uno dice, uy, hay áreas de mi vida que soy más fuerte en la fe, ¿cierto? Entonces, cuando estoy sin trabajo, de pronto yo creo que Dios me va a suplir mis necesidades, pero habrá otras que de pronto no creo tanto en lo que Dios puede hacer. Pero aquí está diciendo, cúbranse con el escudo de la fe, con un propósito, para apagar los dardos del enemigo. El quinto, ¿cuál es? Salvación. El casco de la salvación está aquí. Nosotros leímos en Efesios 2, 8, 9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Necesitamos que en nuestra mente, en nuestro pensamiento, tengamos la Escritura que nos dice que hemos sido salvos por gracia, que vivíamos antes en nuestros delitos y pecados, pero hemos sido trasladados al reino de los cielos. Que seamos conscientes de la salvación. Tener esa conciencia, tener esa convicción, esa virtud, va a hacer que nosotros podamos luchar contra los dardos del enemigo. Porque va a venir esa incertidumbre, ese flaquear frente a la salvación. Yo tenía 12, 13 años, yo conocí al Señor Jesucristo de pequeño. Y habían ciertos hábitos pecaminosos en mi vida. Y cada vez que yo hacía eso, siempre venía a mi mente y yo decía, Señor, yo tendré tu salvación. Porque si yo tengo tu salvación, ¿por qué yo vuelvo a hacer esto? Y otra vez volvía y hacía lo mismo. Y venía otra vez esa duda. Señor, ¿será que yo tengo tu salvación? Y venían pensamientos a mi mente. El enemigo ataca nuestra mente. Con duda, con incertidumbre, con temor. Esa es la lucha que nosotros vamos a vivir siempre. Y otra vez yo caía y decía, Señor, ¿será que yo tengo la salvación?
Y la salvación es por fe, no por obras. Pero siempre Dios colocaba también algo paralelo. Era un versículo de 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién? A sus hijos. A sus hijos. Entonces, otra arma para esa lucha espiritual que tenemos es tener la seguridad de la salvación. La seguridad en nuestra vida nos hará pararnos firmes, estables en nuestra vida cristiana. Eso es lo que nosotros necesitamos. Pero hay algo más. ¿Qué dice? La espada del Espíritu. Y esa estaba aquí. Esa espada se utilizaba para el combate cuerpo a cuerpo. Siempre se utilizaba, no era una espada larga sino corta. Y había una característica: el soldado romano tenía que ser adiestrado para el manejo de esa espada. Y aquí está asimilando la espada, la está comparando ¿con qué? Con la palabra de Dios. Nosotros necesitamos tener esa capacidad, tenemos que ser capacitados para el manejo de la Escritura, para poder nosotros luchar, estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Esos son los 5 elementos, los cinco armas que Dios nos da a nosotros para hacer frente a su poder y la armadura espiritual. Cuando nos dice revístase de la armadura, ¿a ustedes les gustan las películas de superhéroes? ¿Cierto? En esas películas siempre que hay una lucha entre el héroe, ¿contra quién? Contra los villanos. Pero en esos superhéroes, si veamos los últimos, hay algo que les caracteriza. ¿A ustedes qué les gusta? ¿Qué caracteriza a esos superhéroes? El poder. Uno, el poder, muy bien. Pero ¿qué es lo que les da el poder? El arma, pero hay algo más. ¿Qué le pasa a Superman cuando se quita la ropa y deja su vestido? Fuerza. Yo le dije a mi hijo, déjame ver unos superhéroes, y me puso a Thor. Thor tiene casco, Thor tiene una coraza aquí, Thor tiene sus botas. Si ustedes se dan cuenta, en los últimos modernos tienen aquí unas botas que los caracteriza, ¿cierto? Todos esos elementos le dan poder. Thor no tiene una espada, pero ¿qué tiene? Tiene un mazo, ¿cierto? Tiene un martillo. Tiene un martillo. Cuando dice revístanse de la armadura es algo similar. ¿Qué hacen esos personajes? Se sumergen en su traje, se meten ahí, y eso es lo que les da la fuerza y el poder. Si se lo quitan, ¿qué pasa? Sí, entonces necesitamos revestirnos. Es esa misma imagen. ¿Y qué le da al soldado romano? Poder, identidad, fuerza. Esto que está aquí. Y Pablo hace esa analogía porque nosotros, la verdad, la justicia, la salvación, la fe, el evangelio de la paz, la escritura, nos deben a nosotros dar ese poder, esa confianza. Nos debe dar esa identidad. Por eso es que esa analogía que Pablo hace es tan interesante. Porque él veía a esos soldados romanos y les decía, esto a ellos les da la posibilidad de enfrentar, de mantenerse firmes. Por eso hace esa misma analogía. Nosotros necesitamos entender que tenemos una lucha espiritual. Y esa lucha espiritual yo quiero que la veamos rápidamente, en 3 elementos. El diablo nos va a atacar con sus artimañas. Versículo 11, póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Tiene que ver con mentira, con error, con engaño. Y hay algo interesante, son mentiras, errores, engaños bien estudiados, bien planeados, bien diseñados, con una buena metodología para que parezcan verdad. En mis relaciones interpersonales, acerca de la espiritualidad, de la religiosidad.
acerca de lo que dice la misma Escritura. El diablo es astuto y tiene una forma de presentar lo que es oscuro como luz. Entonces necesitamos estar firmes para enfrentar las artimañas del enemigo. 2, nos dice ahí, versículo 13, por lo tanto póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta fin con firmeza. ¿A qué se refiere el día malo? Nosotros todos los días vemos cómo los poderes y las autoridades y las fuerzas de maldad andan en el mundo. Todos los días son malos, porque la maldad se evidencia, se ve. Perversiones, robos, sobornos. Las personas nos podemos hacer instrumentos de Satanás. Dice ahí, no tenemos lucha contra sangre ni contra carne. Hay fuerzas espirituales que llevan todo eso. Todas las matanzas que han habido durante todo el mundo, en el mundo durante todo el tiempo. Todos los genocidios que han habido. Son fuerzas espirituales de maldad que vienen y nosotros no podemos ignorar eso. Así como es grande, es pequeño. Cada día es malo. Pero también nos dice que nosotros debemos revestirnos de la armadura porque vienen las flechas encendidas del enemigo. Flechas encendidas que tienen que ver con duda, desconfianza, incertidumbre, desánimo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Pero si nosotros estamos aferrados a la verdad de Cristo, a la justicia de Cristo, si nosotros estamos aferrados al evangelio de la paz, si estamos aferrados a la salvación, si estamos aferrados a la fe que tenemos en Dios, podemos hacer frente a esa lucha espiritual. Pero también nos dice que la palabra de Dios necesitamos esgrimirla, sacarla, manejarla. Por eso yo les decía al inicio, traigamos nuestra Biblia, traigámosla. Traigamos la Escritura porque la necesitamos. Nosotros necesitamos capacitarnos en el manejo de la Escritura. No tenemos lucha contra sangre ni contra carne, pero nosotros podemos ser instrumentos. En Efesios 5:11, en la misma carta, Pablo empieza a describir, a mostrar qué es eso. Efesios 5:11, ¿qué nos dice? Vamos a leer desde el 8. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor, los creyentes. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncielas. 12. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Todo lo que la luz exhibe se hace visible. Nosotros no debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas. No le demos cabida a Satanás. Toda esta dimensión espiritual de que nos habla Pablo se puede ver en los evangelios. Lo que pasó cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra. Pero yo quiero que leamos acerca de alguien que abrió una puerta, que abrió su corazón y que lo hizo. ¿Se acuerdan de Judas? Vamos a ver Lucas 22:3. Lucas 22:3. A mí me llamó la atención cuando yo leí esto. Lucas 22:3. Y por eso les hablaba de que uno puede escribir en la Biblia. Cuando yo lo leí me llamó la atención de cómo Satanás había entrado en el corazón de Judas. Lucas 22 dice, voy a leer desde el 1. Se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban de algún modo de acabar con Jesús. El enemigo está interesado en acabar con nosotros. Está interesado en que acabar con nosotros en nuestra dinámica de relación con Cristo. Buscaba de algún modo acabar con Jesús porque temían al pueblo. Entonces, ¿qué dice ahí? Entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo
para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. ¿Y qué sigue diciendo ahí? Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Cuando dice, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas. No abramos un espacio para que Satanás entre a obrar y a operar, para que nos dé un golpe y ya no estemos firmes. Hay una realidad que vamos a tener una lucha espiritual. Satanás quiere traer confusión, duda, incertidumbre, traer división. Que no leamos, que no memoricemos la escritura. Que de pronto en nuestra mente digamos, ¿para qué sirve eso? De nada sirve. ¿Para qué sirve eso? ¿Cuántas veces leemos la escritura en la semana? ¿Cuántas veces? Cada uno sabrá cuánto la lee. Pero si es la máxima autoridad, necesitamos hacerlo. Porque es la manera de luchar, de mantenernos firmes, estables. Tal vez alguna vez les conté aquí, yo fui a renovar el pase. Y la señorita me preguntó, ¿y usted qué hace? Yo le dije, soy pastor. Y ella me dijo, ¿sabe qué? Yo ya no soy cristiana. No me pregunte por qué, pero yo me puse a pensar, eso no se trata de estar enrolado en una fila y después me voy por otra fila. Se trata de poder dimensionar la salvación que Cristo nos ha dado. Se trata de dimensionar el perdón de pecados. Se trata de dimensionar eso. Entonces, yo no sé si ella era consciente de que soy cristiana hoy, pero ya mañana no. Porque hay una obra profunda de Cristo en la vida mía, en la vida de cada uno de ustedes. Y el enemigo está interesado en desviarnos, en sacarnos. Que lo que Cristo Jesús ha hecho no tiene valor, no sirve para nada. Hoy más que nunca vivimos en un mundo que lucha espiritualmente. Nosotros conocemos a Cristo, pero hay personas que no le conocen. Y nos dice también Efesios que el diablo es el príncipe de este mundo, el príncipe de desobediencia, el que rige todo lo que nosotros vemos: dinero, placer, posesiones, toda la dinámica que nosotros podemos ver. Él está interesado en que todo se pervierta, que todo se dañe. Por eso está el ocultismo, por eso está el satanismo. Porque Él quiere alejar a esas personas de Dios. Por último, en el punto 2, es interesante que Pablo está finalizando, pero les dice, oren. Oren. La lucha espiritual se batalla, se pelea en oración. Por eso el enemigo también le fascina, le encanta que nosotros no oremos. Y ese es otro punto que es frágil y débil en nuestra vida como creyentes. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está? Cada uno puede hacer su evaluación y reflexionar. Y aquí Pablo pone un punto bien alto. Porque dice, oren en el Espíritu. ¿Y qué es orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es ser guiado por Él. Orar en el Espíritu es tener la disposición a hacer su voluntad. Orar en el Espíritu es tener una actitud de humildad. Porque uno puede orar no bajo la dirección del Espíritu, uno puede orar en la carne. ¿Y qué es orar en la carne? Es orar por lo que yo quiero. Orar por lo que a mí me parece. Orar por lo que es más conveniente. Y aquí está diciendo, oren en el Espíritu. Pero también dice, oren con ruegos y peticiones, con clamor, con un deseo profundo. Pero aquí dice, perseveren en oración. Continuamente, en cada momento, cuando se pueda. Y tal vez alguien dirá, bueno, pero como yo no puedo, estoy tan ocupado. Qué bueno que eso me ayuda, ¿no? Porque tengo la excusa, no, es que yo no puedo. Pero dice, perseveren en oración por todos los santos. Y si miramos el contexto, ¿cómo podrían ser unas oraciones?
Las oraciones podrían decir, Señor, quiero pedirte por mí, por mi hermano, por mi iglesia, para que la verdad se hable. Pablo decía en Efesios, háblense cada uno la verdad entre ustedes, porque son hermanos. Nuestras oraciones pueden, Señor, que tu palabra se hable en verdad. Señor, que la justicia se haga en medio de lo que estoy viviendo. Señor, quiero orarte por mi hermano que está dudando de su salvación. Señor, quiero orar por mis hermanos o por mí para que yo pueda leer la Escritura, para que la espada del Espíritu yo la pueda leer, estudiar, escudriñar. Señor, quiero pedirte en el día de hoy también para que tu palabra sea predicada. Esas son las oraciones por las cuales Pablo oraba, porque el mismo contexto nos dice, Señor, yo quiero pedirte para que yo pueda ser astuto y saber ver y poder identificar esas artimañas que el diablo utiliza para engañarme. Señor, como iglesia te pedimos que en este tiempo que estamos viviendo nos dé de tu sabiduría y que no abramos puertas para que el enemigo entre. Esas son las oraciones, mirando el contexto que se deben dar. Señor, quiero pedirte por mis hermanos para que se fortalezcan en la fuerza y en el poder de Dios. Aquí hay una directriz de cómo deben ser las oraciones. Aquí no es orar por mi trabajo, orar por mis hijos que están rebeldes, orar por la cuota que tengo que pagar de la casa, no. Aquí específicamente el contexto nos está diciendo que debemos orar porque tenemos una lucha espiritual. Ese es el contexto. Pero finalmente también Pablo les dice, oren por mí. Pero yo no lo voy a dejar solamente en Pablo, porque oren por mí para que pueda ser predicada la palabra, para que sea proclamado valerosamente el Evangelio, el ministerio del Evangelio. Esa debe ser la predicación que nosotros necesitamos. Predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. De una manera valerosa, de una manera persistente, de una manera adecuada. La predicación del Evangelio contrarrestará las fuerzas espirituales de maldad, porque saldrá la verdad, la justicia, la paz, la fe. Cada uno de nosotros puede dudar en ciertos momentos. Esa debe ser la oración. Pablo decía, oren por los hermanos. Y a veces no decimos, ¿sabes qué? Ora por mí porque mi fe está por el piso. Pablo dice, oren por los santos. Y los santos son todos los que han tenido un encuentro personal con Cristo, los que han sido sellados con el Espíritu Santo, como nos decía Pablo al inicio. Necesitamos apropiarnos, necesitamos empoderarnos de la armadura de Dios en esta tarde. Necesitamos hacerlo y que el poder de Dios, el poder de Cristo Jesús fluya en nuestras vidas cuando vamos a enfrentar esa lucha espiritual. Hay mucha teoría, hay mucha teología sobre toda esta guerra espiritual, pero necesitamos ir a la Escritura y ¿qué nos dice? La forma de combatir nos la muestra aquí claramente en Efesios. Tal vez podemos escuchar, ver qué hacen otros en la guerra espiritual, pero lo que queremos es, no debemos desconocer que hay una lucha espiritual que libramos como hijos de Dios. Y finalmente, nosotros necesitamos orar. Como iglesia tuvimos una vigilia el 6 de agosto y fue un tiempo especial donde pudimos perseverar, vigilar, pero creemos que como iglesia necesitamos aumentar esos espacios. Tenemos oración los domingos, tenemos oración los miércoles. Vengan y oremos, porque finalmente oramos para que la extensión del reino de Dios se haga allá afuera, para que más personas sean sacadas de las tinieblas a la luz. La predicación del Evangelio, ¿qué es? El perdón de pecados y el arrepentimiento. La obra que Cristo Jesús ha hecho en la cruz con su muerte y su resurrección. Esa es la predicación del Evangelio. Que cada uno de nosotros lo podamos hacer. Vamos a orar. Señor, gracias en esta tarde.
porque la vida cristiana implica una lucha. Y aquí en la carta de Pablo a los Efesios, tú nos muestras cómo se libra esa lucha. ¿Cuáles son las armas que tú nos has dado, Señor? Armas que son espirituales. Padre, que tu Santo Espíritu opere en nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu, Señor, se mueva de una manera sobrenatural cuando tengamos que luchar. Y esa lucha es siempre, en todo momento, en todo instante. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo donde la maldad está por todas partes y nos sorprendemos y quedamos atónitos. Pero estaba escrito, Señor, y está escrito en tu palabra que hay un príncipe que es Satanás, el príncipe de este mundo. Y lo único, Señor, lo que se puede hacer es la predicación de tu palabra, de tu evangelio, para que otras personas puedan ser selladas con el Espíritu y vivir una vida diferente. Señor, que podamos reflexionar ahí en nuestras sillas, en lo que tú nos has dicho, a través de tu palabra. Señor, gracias por la armadura espiritual, tu armadura, que nos empodera, que nos da autoridad, que nos da identidad. Permítenos, Señor, revestirnos de esa armadura en el día de hoy, Señor, y que podamos meditar allá en nuestros puestos. Gracias, Padre del cielo, en el nombre de Jesús.